Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema el civilismo. El apogeo del Partido Civil. El Partido Civil, fundado en 1871 por Manuel Pardo y Lavalle, constituye la primera agrupación que llevó a un gobernante civil a la presidencia de la República. Estuvo compuesto desde el principio por los grupos sociales de la oligarquía, es decir, la minoría de peruanos que tenía mayor educación y poder adquisitivo, grandes comerciantes, profesionales destacados, propietarios de tierra, entre otros. Luego de la Guerra del Pacífico, los civilistas fueron responsabilizados de la derrota peruana por haber creado divisiones en el manejo político. Sin embargo, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, los civilistas jugaron un rol primordial en la recuperación económica. El Partido Civil gobernó 2 décadas, o sea, 20 años, que solo fueron ininterrumpidos por el gobierno de Guillermo Billinghurst de 1912 al 14. Durante el apogeo civilista, el Perú adquirió un carácter económicamente moderno y socialmente desigual. Sin embargo, el civilismo llegó a su fin en 1919, cuando un ex civilista, Augusto de Leguía, tomó la presidencia mediante un golpe de Estado. Eduardo López de Romaña, 1889 a 1903. Fue el primer presidente de la República aristocrática. Su gobierno se caracterizó por profundizar las medidas de apertura económica iniciadas por Nicolás de Piérola. Durante el mandato de López de Romaña se implementaron las siguientes medidas. Aquí tenemos entonces una fotografía de Eduardo López de Romaña, primer presidente durante la República aristocrática. Bien, entonces, ¿cuáles fueron las acciones que se desarrollaron durante su gobierno? Tenemos que se delimitaron las fronteras con Bolivia mientras se mantenían tensas relaciones con Ecuador y Chile. También se dio gran impulso al desarrollo agrícola y su tecnificación con la implementación del Código de Aguas. Asimismo, en 1901 se instaló la Cerro de Pasco Mining Company para la extracción de cobre, la construcción de la refinería de La Oroya y el ferrocarril con dirección hacia esta zona. Asimismo, se inició la explotación del caucho en la selva, promovido por colonos como el francés Charles Murray. También se tendió el alumbrado eléctrico de Lima. Se remodelaron plazuelas y avenidas y se fundó la primera correccional de menores. Avanzamos a la siguiente página de nuestro texto y aquí encontramos Manuel Candamo, 1903 a 1904. Fue elegido presidente del Perú en alianza de los civilistas con el Partido Constitucional. Al iniciar su gobierno, Manuel Candamo abogó por el arbitraje internacional para solucionar los problemas fronterizos y llamó a la concordia política a las fuerzas que rivalizaban dentro del Congreso. Forman parte de sus obras el inicio de una fuerte política de recaudación con impuestos sobre el azúcar y los fósforos, la inauguración en 1904 del primer tranvía eléctrico en la capital, la construcción de ferrocarriles, la reforma del sistema de justicia y el incremento de la tecnificación del ejército. Candamo falleció el 7 de mayo de 1904, siendo reemplazado por el civilista Serapio Calderón, quien convocó a elecciones. Para entonces, el Partido Civil había quedado dividido en 2 bandos. José Pardo y Barreda, 1905 a 1908. Fue el tercer presidente civilista electo y desempeñó el cargo entre 1904 y 1908.
Era hijo del fundador del Partido Civil y primer presidente civil del Perú, Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Entonces aquí tenemos una fotografía justamente de José Pardo y Barreda, ¿no? Justamente hijo del fundador del Partido Civil, Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, durante su gobierno continuó con las reformas que habían estado incentivando sus predecesores en términos de estímulo a la inversión extranjera, profesionalización del ejército, obras públicas y aseguramiento de las fronteras. Bien, durante el gobierno de José Pardo y Barreda, por el decreto ley de 1905, Pardo hizo que la educación primera, o sea, primaria, pasara a ser financiada por el gobierno central y decretó la construcción de escuelas en todo poblado que tuviera más de 200 habitantes. Así se aseguraba la gratuidad y mayor acceso a la enseñanza. Al terminar su mandato, casi había doblado el número de escuelas y de alumnos en el país. Además, creó la Escuela Normal de Varones en 1905 con el fin de formar preceptores de enseñanza para laborar en los centros de enseñanza recién fundados. Inauguró la Escuela Superior de Artes y Oficios, la Academia Nacional de Historia, la Academia Nacional de Música, el Museo Nacional de Historia y varios institutos nocturnos para obreros. También se mostró a favor del afianzamiento de la educación superior para las mujeres. Bien, entonces podemos agregar también otras medidas del gobierno de Pardo y Barreda. En este caso tenemos la expansión de la línea ferroviaria para unir La Oroya con los centros mineros de la Sierra Sur. También está la aceleración de las negociaciones para establecer las fronteras con Brasil a raíz de un enfrentamiento armado en la frontera. En 1905 fundó la Escuela Superior de Guerra y se procedió a la compra de nuevo armamento. En Lima se inauguró la Plaza Bolognesi y se remodelaron la Plaza de Armas y la Plaza Bolívar. Pasamos ahora al siguiente tema y tenemos ahí del civilismo al populismo, 1908 a 1914. Augusto B. Leguía y su etapa civilista. En las elecciones de 1908 y debido a su participación como ministro de José Pardo, Augusto B. Leguía se presentó a la presidencia del Perú como candidato del Partido Civil. Principales acciones. Leguía asumió la presidencia del Perú en medio de un clima económico y social difícil para el país. En lo económico afrontó la reducción de las exportaciones de materias primas, que redujo los ingresos del Estado y aumentó el desempleo. Y en lo social, los sectores obreros y populares ejercían cada vez mayor presión y sus demandas tenían más influencias en las decisiones del gobierno. Además, en política internacional se produjeron tensiones militares en las fronteras con Bolivia en 1909 y Ecuador en 1910. En 1911 se produjeron enfrentamientos militares con Colombia, donde destacó la figura del coronel Óscar R. Benavides. Solo con Brasil se firmó un pacto que definió los límites territoriales. En cuanto a su política económica, Leguía continuó estimulando la industrialización del país. Se consiguieron varios empréstitos para mejorar determinados cultivos como la cebada, la papa o el maíz. Con el fin de captar más recursos, se reformó la política aduanera y se fundó la Compañía Administradora del Guano en 1909. En cuanto a la política laboral, en 1911 se aprobó la Ley por Accidentes de Trabajo. Esta ley causó insatisfacción en un gran sector del empresariado gobernante que cuestionó la política de Leguía. Y en cuanto a la participación obrera, los sectores obreros ganaron mayor influencia política. En 1911 se produjo la primera huelga general de Lima encabezada por los trabajadores textiles de Vitarte,
también se fundó La Protesta, un diario anarquista editado por Delfín Lévano, uno de los primeros intelectuales del movimiento obrero. Pero, una vez en el poder, Leguía se mostró menos conciliador con los líderes civilistas, lo que motivó su separación del partido y la creación de un movimiento político propio. Luego de las elecciones de 1912, Leguía cedió la presidencia del Perú al político populista tarapaqueño Guillermo Billinghus. Bien, avanzamos a la siguiente página del texto y aquí encontramos El populismo de Guillermo Billinghus. Guillermo Billinghus es considerado el primer presidente populista del Perú. Durante su gobierno de 1912 al 14 tuvo gran respaldo del movimiento obrero y de otros grupos urbanos empobrecidos, lo cual desencadenó un abierto conflicto político con el Congreso. Billinghus llegó a ser presidente luego de una elección a la que se presentó sin partido y solo contó con el apoyo de los sindicatos obreros. Los sectores populares le daban legitimidad y Billinghus le servía de portavoz. Esta alianza resultaba ser perjudicial a los intereses de la oligarquía y no pudo mantenerse por más tiempo. Bien, aquí tenemos entonces a la derecha esta fotografía del presidente Guillermo Billinghus. Política internacional y obrera durante su gobierno. Billinghus reinició negociaciones con Chile y le ofreció amplios beneficios sobre Tacna y Arica si aceptaban llevar el plebiscito sobre su soberanía. En la política obrera destacó: se decretó la jornada laboral de 8 horas de trabajo para los obreros del muelle de Dársena en el Callao. El Estado asumió el derecho de intervenir en conflictos laborales. Se dieron las pautas para la creación de un seguro obrero y un monto mínimo para indemnizaciones laborales. Se creó un proyecto para facilitar la compra de casas a los obreros. Crisis política y golpe de Estado. Las políticas populistas de Billinghus incomodaron al Congreso, creando un clima de tensión política. Ante los rumores de que el presidente Billinghus pensaba disolver el Congreso, los sectores obreros de Lima y provincias se manifestaron a favor de Billinghus. El 4 de febrero de 1914, un grupo de militares, liderados por el coronel Óscar R. Benavides, dieron un golpe de Estado contra el gobierno de Guillermo Billinghus, por lo cual va a ser exiliado a Chile y se formó una junta de gobierno dirigida por el mismo Benavides. En 1915, el civilista José Pardo asumió la presidencia hasta 1919. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.